Voy a decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Tu cuerpo no fue diseñado para la fidelidad, y tu mente tampoco fue diseñada para el caos del poliamor. Fuiste construido, a nivel celular, hormonal, neurológico, en una contradicción permanente, una guerra silenciosa entre lo que tu biología quiere y lo que tu civilización necesita. Y esa guerra no ocurre en tus relaciones, ocurre primero en ti. Cada vez que sientes atracción por alguien que no es tu pareja y te sientes culpable. Cada vez que exiges exclusividad y te preguntas si eso es sano o es solo miedo disfrazado de amor. Cada vez que escuchas la palabra poliamor y sientes al mismo tiempo curiosidad, juicio y algo que no sabes nombrar bien. Eso que sientes no es confusión. Es el eco de millones de años peleando adentro tuyo. Hoy vamos a abrir esa caja. No para darte una respuesta fácil, sino para darte algo más valioso, entender la guerra antes de elegir un bando. Voy a ponerle nombre a algo que mucha gente vive, pero casi nadie dice en voz alta. Lo voy a llamar el síndrome del mamífero civilizado. ¿Qué es eso? Es la tensión crónica, casi constante, de ser una criatura con instintos de hace 200.000 años viviendo en una sociedad de hace apenas 5.000. Tú eres, literalmente, un animal paleolítico con smartphone. Y esta tensión se manifiesta en formas muy concretas. Tienes una pareja a quien amas genuinamente. Y también en algún momento has sentido atracción intensa por alguien más. Y en lugar de simplemente sentirlo como información, lo procesas como traición, como defecto, como prueba de que algo está mal en ti. O al revés, escuchas hablar del poliamor como un modelo de relación más evolucionado. Y sientes que, si no lo aceptas, eres alguien cerrado, inseguro, anticuado. En ambos casos hay una presión enorme, desde afuera y desde adentro. Y lo que quiero que sepas antes de continuar es esto. No eres raro, no eres inmoral, no eres débil, eres humano. Y ser humano significa cargar con una herencia biológica que nadie te enseñó a leer. Este video es ese manual que no te dieron. Quiero que imagines algo. Imagina que tienes en tu escritorio una computadora fabricada en 1995. Hardware viejo, lento, construido para tareas específicas de esa época. Pero encima de ese hardware, alguien instaló un sistema operativo moderno, Windows 11 o macOS Sonoma, un sistema lleno de funciones complejas, redes sociales, videoconferencias, documentos en la nube. ¿Qué pasa? La máquina intenta correr. A veces funciona, pero hay procesos que se contradicen entre sí. El hardware quiere hacer una cosa, el software le pide otra. Y el resultado es sobrecalentamiento, errores, pantallazos azules. ¿Tú eres esa computadora? Tu hardware, tu sistema límbico, tus hormonas, tu respuesta dopaminérgica, tu circuito de recompensa, fue programado hace miles de generaciones para maximizar la reproducción y la supervivencia en un entorno hostil y sin estructura jurídica. Tu software, la cultura, la moral, el lenguaje, el contrato social, la monogamia institucionalizada, fue instalado mucho después. Y es brillante, es lo que nos separa de otros animales, pero no siempre es compatible con el hardware que lo corre. Cuando sientes atracción por alguien que no es tu pareja, no es que seas malo, es que tu hardware biológico ejecutó un proceso que lleva ahí millones de años. Tu software, sin embargo, lo interpreta como un error del sistema, y entonces viene el conflicto. El objetivo no es desinstalar el hardware, tampoco es ignorar el software. El objetivo es entender que ambos existen y aprender a navegar desde esa comprensión. Hablemos de biología, sin romantizarla, sin demonizarla. Menos del 3% de los mamíferos practican monogamia de pareja estable, 3%. Los humanos somos la excepción extraña, no la norma. Si miras el reino animal con honestidad, la tendencia es clara. La selección sexual favorece la variedad genética. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva evolutiva pura, el objetivo no eres tú. El objetivo son tus genes. Y los genes tienen una estrategia simple: dispersarse en el mayor número posible de combinaciones viables para garantizar la supervivencia de la especie. En los hombres, esto se traduce históricamente en un impulso hacia la variedad. El número de gametos masculinos es casi infinito. El costo biológico de reproducirse es bajo. La estrategia evolutiva favorecería, entonces, múltiples parejas. En las mujeres, la biología cuenta una historia diferente.
Los óvulos son limitados. El embarazo es costoso en tiempo, energía y riesgo. La estrategia evolutiva femenina sería entonces más selectiva. No necesariamente fidelidad, sino búsqueda del mejor conjunto de genes disponible, lo que en inglés se llama la Good Genes Hypothesis. Esto es lo que el primatólogo Frans de Waal llamó nuestra herencia del bonobo. No somos primates con una capacidad extraordinaria para vínculos afectivos profundos y con una biología que también favorece la variedad. Ahora bien, aquí viene el punto que muchos defensores del poliamor usan pero raramente completan. El cerebro humano no solo busca novedad, también busca seguridad. La dopamina, sí, se activa con lo nuevo, con el estímulo fresco, con la persona desconocida. Eso es real y medible. Pero la oxitocina, la hormona del vínculo profundo, de la confianza, del apego, se construye con el tiempo, la repetición y la exclusividad percibida. No se puede forzar a escala industrial. Dicho de otro modo, tu biología no quiere solo novedad, quiere novedad y profundidad. Y ahí está la primera contradicción interna. El poliamor, presentado como la expresión más honesta de nuestra naturaleza, resuelve la mitad de la ecuación biológica, pero deja sin resolver la otra mitad. Ahora entremos al terreno de la filosofía política, y esto es donde el debate se pone verdaderamente interesante. Thomas Hobbes, en el siglo XVII, describió el estado natural del ser humano, sin estructura social, sin ley, sin pacto, como una condición de guerra de todos contra todos. Vida solitaria, pobre, brutal y corta. Su solución fue el contrato social. Ceder libertades individuales a cambio de seguridad colectiva. Aplicado a la sexualidad, esto tiene una implicación poderosa que rara vez se menciona. La monogamia no fue inventada por el romanticismo, fue inventada para reducir la violencia. Los antropólogos como Joseph Henrich han estudiado sociedades poligínicas, donde unos pocos hombres de alto estatus acaparan múltiples parejas, y han encontrado consistentemente un mismo patrón, un excedente de hombres jóvenes sin acceso a parejas, y ese excedente, históricamente, se convierte en inestabilidad, en violencia, en guerras tribales, en crimen. La monogamia normativa, un hombre, una mujer, un hogar, redistribuyó el acceso sexual de forma más equitativa entre los hombres, redujo la competencia intrasexual violenta, fue, en términos de ingeniería social, el gran pacificador. Esto no significa que la monogamia sea natural. Significa que fue una solución funcional a un problema de convivencia muy real. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el poliamor contemporáneo? Que, cuando hablamos de poliamor como modelo de relación masivo, no solo estamos hablando de la experiencia privada de 2 o 3 adultos que se comunican bien. Estamos hablando de las consecuencias sistémicas de romper ese pacto. Porque el poliamor no ocurre en el vacío, ocurre en mercados de pareja. Y en esos mercados, la asimetría de estatus, física, económica, social, tiende a concentrar el acceso sexual en los extremos. Los muy atractivos, los muy ricos, los muy carismáticos acumulan. Los que están en el promedio se quedan fuera. No estoy diciendo que eso sea inevitable. Estoy diciendo que esa tensión existe y merece ser nombrada con honestidad. Hay un tercer ángulo que casi nadie menciona en este debate, y es el más concreto de todos. El ser humano es la cría más frágil y dependiente que existe en la naturaleza. Un potro recién nacido camina en horas. Un cuervo puede sobrevivir por su cuenta en meses. Un niño humano necesita entre 15 y 20 años de inversión intensiva para ser funcional de forma autónoma. Eso no es un detalle menor. Es un dato que lo cambia todo. La unidad mínima eficiente para criar a esa cría tan costosa ha sido, históricamente, el equipo de 2 adultos comprometidos. No porque sea la única forma posible, sino porque es la más robusta bajo condiciones de escasez y adversidad. El núcleo familiar monógamo funciona como una microempresa. Divide las tareas, concentra los recursos, establece una cadena de responsabilidad emocional clara. El niño sabe a quién pertenece. Los adultos saben qué les corresponde. Ahora bien, y esto es importante, el poliamor puede funcionar como estructura de crianza en ciertos contextos. Hay evidencia de crianza cooperativa extendida en algunas culturas. El problema no es la pluralidad de adultos en sí. El problema es la dispersión de la atención y los recursos bajo presión. Porque aquí viene la provocación que quiero que consideres con calma. El poliamor, tal como se practica en los círculos progresistas del siglo XXI,
Es en gran medida un lujo de sociedades prósperas y estables, cuando el Estado garantiza educación gratuita, salud pública, seguridad básica y red de apoyo social. Puedes permitirte experimentar con estructuras no convencionales, porque el margen de error existe. Porque si la red poliamor se desestabiliza, hay un colchón institucional debajo, pero en contextos de crisis, guerra, pobreza, colapso económico, pandemia, las estructuras que sobreviven son las más cohesionadas, las más claras en su cadena de cuidado, las más predecibles para los niños que las habitan. Eso no es un argumento moral. Es un argumento de ingeniería de sistemas. Quiero pausar aquí un momento, porque si llegaste a este video, probablemente no llegaste por curiosidad académica. Tal vez llevas un tiempo con una incomodidad que no sabes cómo nombrar. Una pareja a la que amas, pero con quien sientes que algo no encaja. O una atracción que sentiste hacia alguien más y que todavía carga una culpa silenciosa. O quizás llevas meses leyendo sobre poliamor y sintiéndote dividido entre el miedo a perder lo que tienes y el miedo a nunca saber qué habría sido si hubieras explorado. Y esa sensación tiene una textura física muy particular, ¿verdad? Es una especie de peso sordo en el pecho, no agudo como el dolor, más bien como una presión constante. Una voz que a veces dice, ¿y si estás desperdiciando tu vida con la estructura equivocada? Y otra voz que dice, ¿y si romper todo es solo un capricho disfrazado de filosofía? Ambas voces tienen miedo. Una le teme al encierro, la otra a la pérdida. Y lo que quiero que sepas es esto. Tener esa tensión no significa que estés roto. Significa que eres consciente. La mayoría de las personas nunca llega a formularse estas preguntas. Viven dentro del guión que les dieron y no lo cuestionan. El hecho de que tú estés aquí, incomodándote con esto, ya es un acto de honestidad que merece respeto. Aquí está el error más común que comete la gente cuando enfrenta esta tensión. Y es un error de lógica, no de carácter. El error es creer que la respuesta está en elegir un modelo correcto en lugar de entender qué necesitas tú, en tu contexto, con tu historia. El debate poliamor versus monogamia suele convertirse en una batalla ideológica donde la gente defiende su estructura de relación como si fuera una identidad, como si cuestionarla fuera una amenaza personal. Y eso genera algo muy concreto. Gente usando argumentos biológicos para justificar lo que realmente es miedo al compromiso. Y gente usando argumentos morales para justificar lo que realmente es miedo a la libertad. Ninguno de los dos está siendo honesto. Están usando la teoría como escudo emocional. La pregunta no es ¿qué estructura es biológicamente correcta? La pregunta es ¿qué estructura es honesta para quienes participan en ella y responsable para quienes dependen de ella? La monogamia practicada por miedo o por presión social no es más virtuosa que el poliamor practicado por huir de la intimidad profunda. Y el poliamor practicado con madurez emocional real, con comunicación radical y sin niños en vulnerabilidad, no es automáticamente inferior a una monogamia elegida conscientemente. Lo que hace la diferencia no es el número de personas, es el nivel de honestidad y responsabilidad en juego. Y eso, la honestidad y la responsabilidad, es precisamente lo que la biología no te da por defecto. Es lo que construyes tú. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Aquí hay 5 acciones concretas. No son recetas, son puntos de partida. 1. Separa el deseo de la decisión. Sentir atracción por alguien más mientras estás en una relación no es una instrucción. Es información. No tienes que actuar sobre cada impulso para ser auténtico. La autenticidad no significa ausencia de filtro. Significa ser honesto con lo que sientes y con las consecuencias de tus acciones. 2. Clarifica qué estás buscando realmente. Muchas veces el deseo de poliamor no es sobre más personas, es sobre más presencia, más estimulación, más ser visto. Antes de cambiar tu estructura de relación, pregúntate, ¿estoy buscando a alguien más? ¿O estoy buscando algo que no estoy recibiendo aquí y creo que podría encontrar afuera? A veces la respuesta a esa pregunta salva relaciones. A veces las termina de forma honesta. Ambas son válidas. 3. Si tienes hijos o quieres tenerlos, incluye esa variable desde el principio. No como un argumento para no explorar, sino como una responsabilidad real. La estabilidad emocional de un niño no se puede posponer.
Cualquier estructura de relación que elijas necesita tener una respuesta clara a quién cuida a quién, cómo y con qué garantía de continuidad. 4. Habla con tu pareja antes de hablar con el mundo. Las decisiones sobre estructuras de relación se han convertido, en la era de las redes sociales, en performances de identidad. La gente anuncia que son poliamorosos en Instagram antes de haber tenido una conversación honesta y difícil con su pareja actual. Pon la relación real antes que el concepto. 5. Lee más allá de los extremos. Si tu única fuente sobre poliamor son los círculos que lo defienden, estás leyendo propaganda. Si tu única fuente sobre monogamia es la religión o la tradición, también. Busca fuentes que incomoden tu posición actual. Ese es el único lugar donde se crece. Quiero cerrar con algo que creo profundamente. La tensión que sientes entre instinto y compromiso, o entre libertad y vínculo, entre el animal que eres y la persona que construyes, no es un problema que resolver. Es la condición humana. Somos la única especie que puede elegir ir en contra de sus instintos, y somos también la única especie que sufre por eso. Esas dos cosas no se pueden separar. La capacidad de elegir incluye el peso de la elección. Los romanos tenían un concepto que me parece extraordinariamente honesto: amor fati, el amor al destino, no resignación, sino la disposición de abrazar la tensión de tu propia naturaleza sin huirle y sin rendirte a ella. Tú no tienes que resolver la guerra entre tu biología y tu cultura hoy. Nadie la ha resuelto completamente. Lo que sí puedes hacer es dejar de pretender que no existe, dejar de sentir vergüenza por tener instintos y dejar de usar esos instintos como excusa para no ser responsable. La monogamia elegida conscientemente es un acto de construcción civilizatoria extraordinario, no porque reprima el deseo, sino porque lo trasciende en nombre de algo más profundo, el compromiso sostenido con otra persona. El poliamor practicado con honestidad radical y madurez emocional genuina también puede ser un acto de construcción, pero exige mucho más de lo que los manifiestos lo reconocen. En cualquier caso, lo que te hace humano no es qué estructura eliges, es con qué conciencia la eliges. Y si hoy sientes que no tienes esa claridad todavía, está bien, la claridad no se impone, se cultiva. Tienes tiempo, tienes la inteligencia para hacerte las preguntas correctas y tienes, aunque a veces no lo parezca, la capacidad de elegir quién quieres ser. Eso ya es mucho. Eso, de hecho, lo es todo. Si este video te hizo pensar, si te removió algo, si no estás completamente de acuerdo con alguna parte, especialmente si no estás de acuerdo, me encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Los mejores debates nacen de las ideas que incomodan, y en este canal, eso no es un accidente, es el objetivo. Si quieres seguir explorando este tipo de preguntas sobre psicología, evolución, vínculos y lo que significa vivir conscientemente, suscríbete. Cada semana intentamos traerte contenido que no te dé respuestas fáciles, sino herramientas reales para pensar mejor. Hasta la próxima.